Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla la profesora Doralena Jiménez, quien nos va a acompañar en el desarrollo de este curso de Fundamentos de Economía. Vamos a empezar con una introducción donde vamos a entender qué es la economía, cuál es su campo de acción, cuál es la metodología que empleamos los economistas para estudiar los diferentes fenómenos económicos, y también vamos a estudiar dos modelos muy sencillitos que nos pueden ayudar a comprender cómo funciona la economía. Entonces, cuando hablamos de economía, decimos que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, cuando miramos esta definición, encontramos dos conceptos importantes. El primero de estos es los recursos. Cuando nosotros hablamos recursos en economía, estamos hablando de unos factores de producción que combinados son capaces de generar bienes y servicios. En economía, cuando nosotros hablamos de estos recursos o factores de producción, nos estamos refiriendo al capital, la tierra y el trabajo. Nosotros encontramos que estos recursos en cualquier economía son limitados. Y aquí es donde surge pues como la importancia del otro concepto, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que yo tengo que renunciar a algo para poder obtener algo más. Por ejemplo, ustedes en estos momentos tomaron la decisión de sentarse a estudiar este curso de Fundamentos de Economía. Y para sentarse a estudiar Fundamentos de Economía tuvieron que renunciar a algo más. ¿Qué pudieron haber renunciado? Sentarse, por ejemplo, a estudiar cálculo, o haber visto una película, o estar compartiendo con su familia, o estar leyendo un libro. Entonces, esas otras actividades que ustedes dejaron de lado para estudiar Fundamentos de Economía es el costo de oportunidad que ustedes están enfrentando. Las ramas en las que se divide la economía son la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, es el estudio del modo en que los hogares y las empresas toman decisiones y la forma en que interactúan en los mercados. Por ejemplo, algo que estudiamos en la microeconomía es cómo se determina el precio, por ejemplo, de los vehículos, o cómo se determina el precio, por ejemplo, de las entradas a cine. Cuando hablamos de la economía, es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, entre los que se encuentran fenómenos como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a poder entender de manera mucho más clara qué es la macroeconomía y qué es la microeconomía. El método que utiliza la economía para estudiar los diferentes fenómenos económicos es el método científico. Este método científico consta de tres etapas. Una es la observación, otra la formulación de hipótesis y predicciones, y la tercera etapa es la de verificación. Entonces, en la primera etapa de la observación, nosotros nos preguntamos cuál es la relación que se puede presentar entre dos variables. Aquí, por ejemplo, vamos a preguntarnos sobre la relación entre el precio y la cantidad demandada de vehículos. Cuando nosotros pensamos en la cantidad demandada de vehículos, encontramos que hay otras variables que además del precio determinan esa demanda, como por ejemplo el ingreso del consumidor, como por ejemplo los gustos y las preferencias de los consumidores. Pero como solamente nos vamos a preocupar por la relación entre el precio de los vehículos y la cantidad demandada de estos, las demás variables vamos a decir que están constantes o ceteris paribus. Ceteris paribus es una expresión en latín que significa todo lo demás constante. Y en economía, cuando nosotros decimos que todo lo demás está constante, estamos empleando una serie de supuestos. ¿Cuáles serían esos supuestos entonces? Estamos diciendo que el ingreso permanece constante, que el ingreso permanece constante, que las expectativas de los consumidores sobre el futuro de la economía tampoco está determinando la demanda de vehículos, sino que está constante, y todas las demás variables que se nos puedan ocurrir que afectan la demanda de vehículos. En la segunda etapa encontramos la formulación de hipótesis y predicciones.
Entonces, ¿qué hacemos los economistas cuando formulamos hipótesis? Se establece una relación entre dos variables. Cuando nosotros pensamos entonces en el precio y la demanda de vehículos, encontramos que existe una relación inversa entre ambas variables. ¿Qué quiere decir inversa? Que a medida que aumenta el precio de los vehículos, la cantidad demandada está disminuyendo. Y ahí es donde sale esa predicción que dice a menor precio, mayor demanda. La tercera etapa es la verificación. Entonces, en esa etapa de verificación, lo que hacemos los economistas es contrastar las hipótesis que nosotros realizamos con los datos que hay presentes en la economía, con la realidad. Si encontramos que esa hipótesis realmente se cumple, encontramos que la teoría es válida. Y a partir de aquí los economistas empezamos a desarrollar una serie de modelos, teorías, leyes y principios para explicar el comportamiento de la economía. Si la hipótesis no se cumple, entonces lo que se hace es volver a empezar a la etapa 1, volvemos a la etapa 1 de la observación y volver a plantear las preguntas. Los economistas, cuando utilizamos el método de la economía, lo hacemos para construir modelos económicos, teorías, leyes y principios. Un modelo económico es una simplificación de la realidad que nos ayuda a comprender un determinado fenómeno económico. Aquí, en este primer ejemplo que tenemos, vamos a estudiar el diagrama del flujo circular de la renta. Este es un modelo sencillo y básicamente es un modelo visual de la economía que muestra cómo fluye el dinero por los mercados entre los hogares y las empresas. Entonces, como es un modelo y es una simplificación de la realidad, tenemos que utilizar una serie de supuestos. El primer supuesto que nosotros tenemos es que solamente tenemos dos agentes, que son las familias, que las familias son las que compran y consumen los bienes y los servicios, y son las propietarias y las que venden los factores de producción. Recordemos que los factores de producción son la tierra, el trabajo y el capital. El otro agente que tenemos son las empresas. Las empresas son las que producen y venden bienes y servicios y además contratan y utilizan los factores de producción. Tenemos solamente dos mercados. Tenemos el mercado de bienes y servicios, que es donde las empresas venden y las personas y las familias compran, y tenemos el mercado de factores de producción, que es donde las empresas compran esos factores de producción y las familias las están vendiendo. Otro supuesto que tenemos en este modelo simple es que no hay Estado. Si nosotros miramos el esquema, vemos que no tenemos el Estado por ninguna parte, pero si nosotros pensamos en una economía mucho más real, tendríamos la presencia del Estado, que el Estado cobra impuestos, por ejemplo, y además entrega subsidios, entre otro tipo de actividades. También vemos en el diagrama que no tenemos sector externo, entonces no hay exportaciones, no hay importaciones, y también vemos que no hay sector financiero, entonces aquí las familias ni las empresas están ahorrando y tampoco están accediendo a crédito. Entonces tenemos un modelo de flujo circular de la renta muy sencillo, donde tenemos solamente dos agentes y dos mercados. Obviamente este modelo nosotros lo podemos ampliar, pero la idea inicial es comprender cómo funciona una economía de la forma más sencilla posible. Entonces nosotros vemos que tenemos las familias que son las dueñas de esos factores de producción, lo ofertan en ese mercado de factores de producción y las empresas están demandando esos factores de producción, los cuales ellos utilizan para producir bienes y servicios que los venden en el mercado de factores y en ese mercado de factores esos bienes y servicios que son producidos son comprados por las familias. Entonces, en esta primera parte que corresponde a la línea roja, estamos explicando cómo es esas transacciones que se realizan con respecto a bienes y servicios. La línea verde nos está hablando cómo es el flujo de ese dinero. Entonces, las familias, ellas vendieron sus factores de producción en el mercado de factores y por haber vendido esos factores en ese mercado están recibiendo unos ingresos.
¿Cuáles son los ingresos que reciben las familias? Las familias reciben ingresos en forma de salario, en forma de rentabilidad del capital. ¿Qué hacen las familias con esos ingresos? Se lo gastan. Vemos la línea verde de gasto. Ese gasto ellos van allá, entregan un dinero por esos bienes y servicios que compran, que se convierten para las empresas en un ingreso. Y ese ingreso, lo que hacen las empresas es que lo van a entregar a las familias a través del pago de la remuneración de estos factores que decíamos anteriormente, que era salario, rentas o beneficios. El segundo modelo que vamos a trabajar es la frontera de posibilidades de producción, que es un gráfico que nos muestra las diversas combinaciones de productos que puede producir la economía, dados los factores de producción y la tecnología existente. Entonces, como sabemos que es un modelo, está acompañado por una serie de supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Que solamente se producen son dos bienes, que son automóviles y computadores. Estamos en pleno empleo, es decir, que todos los factores de producción están plenamente empleados y tenemos que el costo de oportunidad es creciente. Que este concepto lo vamos a explicar enseguida. Entonces, si vamos a la gráfica, vemos que en el eje vertical está la cantidad de computadores producidos y en el eje horizontal la cantidad de automóviles producidos. En la línea azul, donde están los puntos F, A, P y E, esa línea azul nos está mostrando las diferentes combinaciones de computadores y automóviles que se pueden producir en esta economía cuando todos los factores de producción están plenamente empleados. Como vemos, esta frontera de posibilidades de producción tiene una forma cóncava. ¿Qué quiere decir esa forma cóncava? Que el costo de oportunidad es creciente, es decir, que a medida que vamos especializándonos en la producción de automóviles, tenemos que renunciar a una mayor cantidad de computadores. Y esto lo vemos claramente cuando pasamos del punto A al punto B. En el punto A estamos produciendo 2.200 computadoras y 600 automóviles. Cuando pasamos al punto B, donde vamos a producir más automóviles, vemos que estamos produciendo 2.000 computadoras y estamos produciendo 700 automóviles. Es decir, tuvimos que renunciar a 200 computadoras para poder producir 100 automóviles más. Y si nos vamos desplazando hacia el punto E, vamos a ver que tendríamos que renunciar a mucho más computadoras para poder incrementar la cantidad de automóviles. ¿Por qué ocurre esto? Por dos razones. Primero, porque sabemos que los recursos o los factores de producción son escasos. Entonces, para aumentar la producción de un bien, obligatoriamente tengo que renunciar a la producción del otro bien, que es el costo de oportunidad. Y lo otro que encontramos aquí es que el costo de oportunidad es creciente. Entonces, si nos vamos especializando en la producción del bien, cada vez tenemos que renunciar más al otro. ¿Por qué razón? Porque los factores de producción son específicos. ¿Qué significa que sean específicos? Que para producir computadoras necesito unos factores de producción que no son igual de eficientes en la producción de automóviles. Es decir, cuando yo quiero producir más automóviles, tengo que traer trabajo y capital de computadoras, pero no son igual de eficientes produciendo esos automóviles. Por esa razón, el costo de oportunidad es creciente. En esta gráfica encontramos un punto, por ejemplo, el D. ¿Qué característica tiene el punto D? Que está por dentro de esa línea azul que definimos como la frontera de posibilidades de producción o lo máximo que puede producir en esta economía. Ese punto D significa que estoy produciendo una menor cantidad de lo que realmente yo puedo producir, lo que significa que este punto D es un punto ineficiente y que hay desempleo de los factores de producción. Encontramos otro punto que es el punto C. ¿Qué pasa con ese punto C? Ese punto C está por encima de la frontera de posibilidades de producción. Y si está por encima significa que es un punto inalcanzable porque no tenemos los factores de producción ni tenemos la tecnología para producir en ese punto. Entonces, este modelo de la frontera de posibilidades de producción nos ayuda a comprender varios aspectos importantes de la economía. Primero, que los recursos son escasos.
Así, para yo aumentar la producción de un bien, tengo que renunciar a la producción del otro bien. Obviamente, aquí estamos suponiendo que estamos en pleno empleo. Eh, Otro concepto importante es que el costo de oportunidad es creciente, es decir, que los factores son específicos o tienen unas características propias para producir un determinado bien y si yo las saco de ese sector para producir en otro, ya no son igualmente eficientes. Para profundizar en los conceptos que vimos en esta parte introductoria, los, les recomiendo leer el capítulo 2, Pensando como economista, del texto de Mankio, Principios de Economía, el cual se los envía a todos ustedes en sus correos. Adicionalmente, hay una serie de videos que les recomiendo que les ayuda a aclarar los conceptos. En estos videos recomendados los puedes buscar en YouTube, donde pueden profundizar sobre el tema de economía, costo de oportunidad, frontera de posibilidades de producción y flujo circular de la renta.